Mientras tanto, a esa espera, vamos a charlar con Maximiliano Ferraro, el diputado de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión Investigadora de Libra. Maxi, buenas noches. Joaquín Mújica Díaz te saluda aquí en Ecomedios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Joaquín. Un gusto estar hablando con vos. ¿Cómo te va? Bien, bien. Gracias por atendernos. No, gracias a vos. A ver, arranquemos por lo más, lo que está más presente. ¿Qué esperas de la cadena de Milei que va a hablar del presupuesto? ¿Que dé algún tipo de señal respecto a los temas que se vienen tratando en el Congreso, a los que vetó? Digo, ¿qué expectativa tenés? Mira, más que expectativa, espero que el mensaje tenga alguna respuesta para distintos sectores que las están esperando, como bien decís, que tiene que ver con la emergencia pediátrica, el Hospital Garrahan y los médicos residentes, las personas con discapacidad, el financiamiento de universitario, eh, todo lo que está relacionado al ecosistema científico de innovación en la Argentina. Pero te diría que más allá de escuchar el discurso, lo que uno espera acá en la Cámara de Diputados es el mensaje que mande de proyecto de ley de presupuesto, y en ese sentido que el presidente de la comisión, el diputado Esper, candidato libertario en la provincia de Buenos Aires, no haga lo que hizo el año pasado, que se levantó de un día para el otro y decidió cerrar el debate y con 7 llaves la comisión de presupuesto. Presupuesto que, como todos sabemos, viene prorrogado en un acuerdo que tuvo Javier Milei como diputado con el exministro de Economía, Sergio Massa. Así que más que la expectativa del discurso, esperamos tener pronto el mensaje del Poder Ejecutivo acá en la Cámara de Diputados, que haya un cronograma serio de debate del presupuesto, que de una buena vez también podamos contar con el ministro de Economía y su equipo económico. Esto lo vengo diciendo desde hace tiempo. El ministro tiene alergia al Congreso y no viene ni a la Cámara Baja ni al Senado de la Nación. Así que bueno, esperaremos la cadena nacional. Esta vez, por suerte, no tuvimos el show que tuvimos la vez pasada cuando decidió hacer esa cadena nacional, si ustedes recuerdan, a las 9 de la noche en Asamblea Legislativa o en la presencia de la Comisión de Presupuesto. Y bueno, y ahí que tenga que ver de poder observar la hoja de ruta y de prioridades, que por supuesto uno está totalmente de acuerdo con el equilibrio fiscal, no gastar más de lo que recauda la Argentina, reconocer la baja de la inflación, pero como te decía, hay un montón de otras prioridades que me parece que el Poder Ejecutivo en el debate del presupuesto tiene que tener presente. La cadena nacional que recordabas es la que terminó con Santiago Caputo y Facundo Manes Así es, a los así empujones, es. ahí prepoteándose uno con el otro. Así es, a la salida de Pasos Perdidos, sí, acá en el O sea, Congreso. no venimos de un buen recuerdo, digamos, de lo que fue. No venimos de un buen recuerdo y no estamos en una buena práctica y entendimiento por parte del presidente de la Nación cuál es el rol de él como presidente, cuál es el rol del Congreso, y en esto el respeto de la división de poderes, ¿no? Uh-huh. Por eso vuelvo a decir, es importante el mensaje del presidente, sí, porque cumple con la ley de administración financiera de presentar el presupuesto el 15 de septiembre, pero lo significativo de esto va a estar en cómo el diputado Esper y el oficialismo lleven adelante el debate acá en la comisión, y vuelvo a insistir, y que no se levante de un día para el otro y dé por cerrado la posibilidad de presupuesto, porque bueno, seguramente se tendrán que pensar otro tipo de decisiones para que podamos debatirlo y estar por fuera del manejo discrecional de fondos que hoy estamos viendo y que son a merced de las decisiones que puede tomar el presidente, el ministro de Economía Caputo, el que reasigna las partidas, que es el jefe de gabinete Guillermo Francos, y también el látigo billetera, como muchas veces se ve con respecto a los gobernadores. Maxi, vos sos un legislador con mucha experiencia y has tratado con todos los sectores cuando el peronismo fue oficialismo,
bueno, como sigo parte de Juntos por el Cambio, digo, tenés praxis política y parlamentaria y sabés lo que implica tratar con diferentes sectores, aún en el desacuerdo, digamos, ¿no? Porque hay que generar consensos permanentemente, lo tenés más que claro en lo que respecta a la Cámara de Diputados. En este momento, en esta instancia, después de un año y medio de Milei, ¿con qué te encontrás del lado de los libertarios cuando tenés que tratar de ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo en una ley? O en todo caso, también te lo llevo a la otra punta, cuando tenés que confrontar por una situación donde están parados en un lugar de poca flexibilidad, como puede ser esta cuestión de los últimos vetos. Mira, te diría que se ha puesto como un camino muy dificultoso, porque no tienen una voluntad de diálogo constructivo para construir acuerdos. Y esto se ve en el día a día, y lo único que pretende el oficialismo es la sumisión y la pleitesía y el ok a lo que ellos pretenden de cada cosa. Y esto creo que ha tensionado mucho la Cámara de Diputados, tensionado aún más el Senado de la Nación. Y yo me acuerdo, creo, haber hablado con vos en algún momento cuando discutíamos la ley bases en aquel entonces, Sí, donde muchas principio veces, del 24. exactamente, principios del 24, muchas veces sentíamos que se hablaban dos idiomas distintos. Y muchas veces nos preguntábamos, varios diputados y también varios periodistas, colegas tuyos, y creo que muchas veces lo hemos charlado, es, bueno, ¿quieren el acuerdo? ¿Quieren la ley? ¿Quieren realmente discutir las leyes que son necesarias en la Argentina para seguir cambiando y transformando y dando previsibilidad y seguridad jurídica para garantizar las inversiones y los dólares que necesita la Argentina? Bueno, lo que pasa es que también, Maxi, ahí yo pongo un asterisco que digo, en aquel momento podríamos pensar, de hecho lo hemos analizado en su momento, bueno, será la inexperiencia, será que todavía tienen en la cabeza la idea de que con los votos obtenidos en el balotaje se soluciona una negociación parlamentaria, quizás Bueno, no conozcan bien cómo funciona, va un año y medio de gobierno. Hicieron de esa inexperiencia, hicieron de esa incapacidad de dialogar, de esa incapacidad de encontrar acuerdos y de poder ceder, solicitar las prioridades, una matriz de funcionamiento. Lo cual es más peligroso, porque no modificaron en el tiempo los errores del comienzo. No se modificó y decidieron cerrar comisiones claves en la Cámara de Diputados, como la de presupuesto, como la de asuntos constitucionales, como la de legislación general, libertad de expresión. Son comisiones que no se reúnen hace más de un año acá en la Cámara de Diputados. Claro, hace poquito, cuando fueron Jorge Real y Mauro Federico, no estaba la presidenta de la comisión, que es María Emilia Orozco, ¿no? La diputada salteña. Así es. No, bueno, pero no solamente cuando vinieron los periodistas por lo que sucedió con los audios y una decisión bochornosa de un juez con que atenta, por supuesto, contra la libertad de expresión y es una clara censura previa, sino que no pone en funcionamiento para otros temas de rutina la diputada Orozco. Pero no solamente la diputada Orozco, vamos, Esper, las veces que se reunió en la Comisión de Presupuestos fue porque el recinto, la Cámara de Diputados, por una amplia mayoría, superando los 129 votos de mayoría absoluta, emplazó a la comisión. Bueno, vuelvo a lo que te decía al principio. Hoy es importante porque el presidente está cumpliendo con la ley de administración financiera, que el 15 de septiembre tiene que mandar el presupuesto. Muy bien, ahora lo importante es qué dice ese mensaje, de qué manera nos marcan la hoja de ruta camino al 2026 y cómo están las prioridades marcadas, qué hacen al financiamiento de las universidades, qué hacen a las personas con discapacidad, qué hacen al Hospital Garrahan, qué hacen al sector agropecuario en la Argentina que sigue pagando elevadas retenciones de derechos de exportación. Bueno, y así, de qué manera discutimos el gasto tributario, donde sabemos que hay varios gastos tributarios que son de privilegios y corporativos que defienden algunos sectores empresarios y que son convalidados acá por algunos sectores políticos porque se financian desde el punto de vista de las campañas con esos sectores. Bueno, discutamos todo eso, porque a ver, Garrahan, 0,03 del PBI, 100 palos verdes al año.
¿Eso rompe el déficit fiscal? ¿Eso atenta contra la baja de inflación? Vamos, Y no hay explicación coordinemos. clara del gobierno, ¿no? Bueno, Porque la única explicación es, bueno, pero la atenta contra explica, el equilibrio fiscal. pero yo no sé si es explicación, pero lo único que queda evidenciado es la crueldad y la perversidad. Y lo mismo, digamos, porque yo te puedo decir que con una ampliación de febrero y abril, si mal no me equivoco, que tuvo la CIDE, con eso agarpábamos el Garraham. 0,14 el financiamiento de universidades. El salario docente está casi un 40% por debajo. Si nosotros tomamos del periodo que abarca del 2023 al 2025, crecieron los salarios docentes universitarios un 128% y la inflación de ese periodo fue de un 220%. Ahora, si no es una cuestión económica, ¿por qué es? ¿O por qué crees que lo hace? Porque, es más, te lo voy a llevar a un extremo de absoluta insensibilidad. Hasta por una cuestión política electoral le podría convenir hacerlo, digamos. Bueno, Pero pero eso, sí, pero te diría que eso fue recién el alerta que se les prendió con la elección en la provincia de Buenos Aires, pero antes no lo veían de esa manera. Y ese es el problema, pero aparte yo creo que es más que una cuestión de motosierra, más una cuestión que esté vinculada a la cuestión del equilibrio fiscal, sino algo que también vengo diciendo, ¿no? Todos estos temas, en cómo lo plantea el presidente Milei, en cómo lo plantean todos estos que integran el ejército, que tienen de la una nueva batalla cultural que están emprendiendo en la Argentina, se inscribe en el orden de la mentira. ¿Y qué significa que se inscriba en el orden de la mentira? Es que nadie ya crea en nada, ¿entendés? Que, que la sociedad termine no creyendo en las universidades, no creyendo en el ecosistema científico-tecnológico, que no crean en una institución como la del Garraham, o como que es similar al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires, que tengas prepago, obra social, vos tenés un hijo, y si estás pasando una urgencia o una consulta importante, muchos padres, muchas familias deciden hacer esa consulta en el Garrahan o en el hospital de niños de Gutiérrez de la ciudad de Buenos Aires, vamos. Y eso desconoce el presidente Milei, eso desconoce el jefe de gabinete, eso desconoce que parece que sigue viviendo en Estados Unidos el ministro de Regulador. sí, está más que clara la situación, digamos, ¿no? Maxi, a ver, no te quiero robar mucho más tiempo, te hago No, tranquilo, ya son 8:30, son ya ni siquiera un par de preguntas más. Estando tranquilo. Quiero saber un poco lo que tiene que ver con la Comisión Investigadora de Libra, que es la que vos presidís, en qué situación está, porque pidieron reunirse con la jueza Servine de Cubría, con el fiscal Taiano. Quiero saber cuál es el objetivo de esa reunión y después si realmente pensás que existe alguna chance de que Karina Milei vaya a compadecer ante ustedes. Bueno, arranco por esto último. Creo que a la secretaria general, hermana del presidente, Karina Milei, la comisión le dio varias oportunidades para que pueda elegir, que se la citó a prestar declaración testimonial el 23 o 30 de septiembre, o si no, que ella elija una fecha dentro del mes de septiembre, entendiendo que puede tener una agenda muy abultada y más aún después de la elección de medio término en la provincia de Buenos Aires, y que si eso no es posible puede llegar a ir en las autoridades de la comisión o una subcomisión a tomarle esa declaración testimonial a la Casa de Gobierno, y que ella no es una simple ciudadana, que es funcionaria nacional y que tiene que poder cumplir y entender cuál es la prerrogativa de una comisión investigadora, que no estamos haciendo nada distinto a lo que hicieron otras comisiones investigadoras en la historia de la Cámara de Diputados. Y es por eso que nosotros estamos trabajando seriamente. Yo la verdad que voy a cumplir el reglamento interno de funcionamiento, la Constitución Nacional, el reglamento de la Cámara, y es por eso que nosotros, después de un largo camino lleno de obstáculos que nos puso la Libertad Avanza y sus aliados, pudimos elegir autoridades, pudimos votar un reglamento interno de funcionamiento, le hemos pedido un requerimiento con algunas preguntas al presidente Milei que vencían el día viernes y todavía no contestó, y que tiene unas preguntas centrales: ¿quién y cómo le llegó al presidente de la Nación el contrato alfanumérico de más de 40 caracteres
el 14 de febrero, cuando él fijó ese tuit promocionando, difundiendo el proyecto Libra, cuando todos sabemos que ese contrato alfanumérico no tenía estado público. Si hubo o no manejo de información privilegiada, ya que al menos de un minuto de publicado ese tuit había una cantidad de billeteras haciéndose muy ricos y transfiriendo y manejando millones de dólares. Bueno, varios interrogantes, varias hipótesis de investigación. También hemos conformado una subcomisión integrada por 5 diputados para tomar vista y poder conversar tanto con la jueza Servini de Cubría como el fiscal Tayano, y un montón de oficios que están saliendo desde la semana pasada y esta semana también saldrán. Bien, perfecto. Y como también decirte que, perdona, sí. Joaquín, como también decirte que volvimos a citar a Melik, el titular de la Oficina Anticorrupción, más la que estaba encargada de la unidad de investigación, la señora Sicabo, más el titular de la UIF y el titular de la Comisión Nacional de Valores para el 23 de septiembre, y que en el caso de que los dos primeros que te decía, el de la Oficina Anticorrupción y Sicabo, no concurriesen a la comisión, por supuesto nosotros, y yo voy a poner a consideración del resto de los diputados, solicitar el auxilio de la fuerza pública a través de un juez competente en la materia para que puedan venir a prestar declaración testimonial en la comisión. Ahora, da la sensación, Maxi, que ni en el tema de los audios ni en el tema del caso Libra el gobierno puede responder ante preguntas básicas, ¿no? Esto que vos decías, quién y cómo, en el caso de Libra, en el caso de los audios de Españolo, es cómo, qué pasó, ¿no? ¿Quién explica lo que pasó? Son preguntas bastante sencillas y el gobierno está esquivando todo el tiempo la situación, y la verdad que desde que pasaron ambas cosas, Libra un poquito más atrás en el tiempo, y la causa de Andís ahora con Españolo, el gobierno está en una posición más de confrontación con la oposición y de tratar de responsabilizar a la oposición que de dar explicaciones que en el caso de que no tener nada que ver parecería ser algo bastante sencillo de explicar, ¿no? Coincido 100% con vos, y te diría que no solamente esquiva respuestas que tiene que dar desde hace tiempo, sino que sigue habiendo una confusión entre lo público y lo privado, ¿no? Que hubo una clara confusión entre lo público y lo privado con respecto al proyecto Libra, y fíjate lo que pasó con el escándalo de las coimas, supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, del pago del 3 al 8%, después de una semana de que se conocieron los audios de Españolo, reaccionaron a una semana de los audios, y el primer tuit retuiteado por el presidente de la Nación fue nada más ni nada menos que el comunicado de una empresa proveedora del Estado que está sospechada del pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, cuando en el Parlamento estábamos votando la emergencia para las personas con discapacidad. Maxi, un gusto charlar con vos esta noche, No, como siempre. Gracias y que tengas una buena noche. Un abrazo grande. Ahí pasaba el diputado nacional Maxi Ferraro de la coalición cívica.